Por favor. Y vamos a leer juntos unos versículos de Génesis capítulo 24. Les invitamos que lo tengan ahí en su Biblia. Y vamos a leer de pie, hermanos, del 1 al 8. Génesis 24, del 1 al 8. Les invitamos a que leamos de forma unida estos 8 versículos. Dice la palabra de Dios así: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: A tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por el estudio bíblico de cada miércoles. Gracias te damos, oh Señor, por esta biografía que vamos a analizar, que es acerca de Rebeca, con las enseñanzas para nosotros que tú tienes en tu palabra. Rogamos que bendigas a los que están viajando o ya viajaron y están en Taxco, en la convención de intermedios, Padre, el hermano Luis, el hermano Zair, con todos los intermedios de esta iglesia. Y sabemos que hay hermanos que ya están de viaje, que están de vacaciones. También rogamos que tú los tengas en tu mano. Los que estamos aquí, vamos a estudiar tu palabra, y seguramente hermanos a la distancia, a través de esta transmisión, también verán este estudio. Imploramos tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Vamos a iniciar con esta biografía de Rebeca, aunque es una biografía doble, ¿no? Es la biografía de Rebeca y la biografía del siervo de Abraham. Tenemos a dos personajes. Y en esta ocasión quisiera comenzar meditando un poco o haciéndoles algunas preguntas, si me lo permiten. Pero, por favor, no asienten, no hagan ningún movimiento, nada más contéstense ustedes mismos. ¿Usted es preocupón? Hay hermanos en las iglesias, preocuparse es normal. Cualquier ser racional, cualquier persona responsable, pues se preocupa de que ciertas cosas salgan bien, vayan bien.
Pero llevar la preocupación a un sufrimiento y a una enfermedad, a una aprensión extrema, eso ya no es bueno. Porque no nada más nos destruye espiritualmente, sino que también destruye nuestro cuerpo. Está comprobado que cuando alguien está muy preocupado, sufriendo, sin dormir, mal comiendo, siente estrés, siente cansancio, fatiga, falta de concentración, y el cuerpo empieza a reaccionar de muchas maneras. Y por dentro, los órganos, especialmente los riñones, el hígado, también empiezan a reaccionar y a sufrir. Y en esta historia en la que vamos a analizar a Rebeca, aquí está el nombre de Rebeca en hebreo, acuérdense que se lee de izquierda a derecha, se lee al revés, y acuérdense que no hay vocales en el hebreo bíblico. Ya en el hebreo de hoy sí hay vocales, que se conocen como puntos masoréticos. Pero en el hebreo antiguo las palabras eran como esta, y solamente está la resh, que es la R, la paf, la letra kof, y aquí tenemos una H, la het, una H muda, para tener la palabra Rebeca con una H al final, ¿sí? R con una E, B con una E, y esta Kof, esta letra C, con una A en esta zona. Entonces la palabra Rebeca, que significa mucha gracia, o también significa muy bella, o en extremo hermosa. No nada más significa bonita, no nada más significa eso, significa muy hermosa, extremadamente hermosa. Y vamos a ver en la parte que corresponde a esta Rebeca que era muy hermosa, no nada más por fuera, sino que también era muy hermosa por dentro, en sus sentimientos. Y bueno, aquí no hay, si hay un joven, una señorita, la belleza externa se acaba. La belleza externa se marchita porque todos envejecemos. Todos. Pero la belleza interna, sobre todo cuando se teme a Jehová, esa belleza se acrecenta, se hace más grande, cada vez más. En este perfeccionamiento, en esta santificación que el Espíritu obra en sus verdaderos hijos, somos moldeados más y más a la imagen de Jesucristo. Y entonces la fe, la forma de pensar, de ver, de hacer las cosas, nos hace hermosos por dentro y también por fuera. Cuando un joven, una señorita se fija en otro joven o señorita, a veces pues lo primero que atrae es la belleza externa, pero lo más importante siempre será la belleza eterna. Y no quiero ser un romántico, con esto es una verdad absoluta, la belleza bíblica, amar al que es cristiano, ser amado por una cristiana. Y también es el deseo de todo papá cristiano, que nuestros hijos precisamente tengan sean bellos y encuentren a alguien en extremo hermoso para compartir la Biblia. Acabamos de leer Génesis capítulo 24 y los primeros 20 minutos
antes de que empiece yo aquí con las imágenes, vamos a analizar algunos versículos de este versículo 24. Abraham ya estaba avanzado en años, había sido bendecido, ya había tenido a su hijo Ismael, seguramente también ya había tenido a su concubina Cetura, con la que tuvo 6 hijos, y había tenido a Sara, con la que había tenido a Isaac. Y entonces Abraham manda llamar a un criado suyo. Aquí no aparece el nombre, no aparece, solamente dice el versículo 2 que era un criado suyo, el más viejo de su casa. Y cuando se dice el más viejo de su casa, quiere decir que era el responsable, el jefe, porque en aquella época se respetaba muchísimo a la adultez, y entre más viejo, más entrado en días fuera un hombre o una mujer, mucho más respeto se les tenía, ¿no? Hoy eso como que anda desapareciendo. Hoy los jóvenes son agresivos con sus mayores. Eso es totalmente incorrecto y desagradable. Si bien a veces los mayores pueden estar equivocados, un joven no tiene por qué insultar, hacer sentir mal, hablarle de forma ruda a un adulto. Y en aquella época, repito, al decir que era el más viejo de su casa, miren lo que sigue diciendo en el versículo 2, era el que gobernaba en todo. Y entonces lo manda a llamar a Abraham y le dice: a ver, pon tu mano debajo de mi muslo. Los lomos en aquella época se consideraban como símbolo de poder vital, como símbolo de procreación. Entonces, cuando alguien ponía la mano, hoy nos damos la mano, pero antes no era así. Y no les quiero decir cómo lo hacían los romanos cuando se comprometían, ¿no? Pero en aquella época poner la mano debajo de la axila o aquí en la pierna, en la ingle, representaba un convenio, un pacto que no se podía romper. Y solo se utilizaba este tipo de acción para cosas verdaderamente especiales. Entonces le dice Abraham a su criado: pon tu mano abajo de mi muslo y vas a jurar por el Dios de los cielos, de la tierra. Versículo 3. ¿Cuál era la misión? Regresarse casi 1000 kilómetros. Acuérdense que Abraham ya se encontraba en Canaán. Acuérdense que el padre de Canaán fue Cam. Eso lo vimos hace 8 días. Uno de los hijos de Noé. Entonces, allí ya se encontraba en esa zona Abraham. Había salido desde Ur de los Caldeos y le estaba pidiendo a este siervo que se regresara 1000 kilómetros. ¿Cuánto es 1000 kilómetros? Pues está difícil, ¿no? Es aproximadamente ir de Chilpancingo a México 3 veces. Ir, venir y volver a ir. 1000 kilómetros, un poquito más todavía. En medio del desierto. ¡Qué flojera! Porque además también se trataba del siervo de mayor edad. Qué difícil para este siervo tener que regresar en el camino. ¿Para qué? Para buscarle esposa a su hijo, al hijo de Abraham, a Isaac. No iba a casarse con ninguna cananea Isaac. Dios lo había prohibido. Pero él tenía que regresar, el siervo tenía que ir y traer a una familiar
de Abraham para casarse o casarla con su hijo Isaac. ¡Qué reto! ¡Qué problema! El primer problema es atravesar el desierto, viajar en una caravana 1000 kilómetros. El segundo reto es, bueno, ya llegué a la tierra de la familia de Abraham. ¿Y ahora qué? Porque Abraham no tenía meses de haber salido de su tierra, tenía años, muchos años. Más adelante en este capítulo van a ver que su hijo Isaac tenía 40. Entonces, tenía más de 50 años de haber salido fácilmente de su tierra. Y además, para el criado, llegar a un lugar donde se hablaba quizás otra lengua, donde no conocía absolutamente a nadie, donde nunca había estado, y buscar a la mujer adecuada para Isaac. Yo creo que si este hombre hubiera sido muy preocupón, se hubiera muerto en medio del desierto. Ni siquiera hubiera llegado hasta su destino. Pero él le prometió. Él confió en Dios. Y esto lo vamos a ver más adelante. Ahora sí, después de este preámbulo, amados hermanos, vamos a iniciar con Rebeca, con esta historia. Aquí tenemos una genealogía de Rebeca para que ustedes le conozcan. Ella es mencionada por primera vez en el capítulo 22. Y aquí tenemos a Taré, que fue el papá de Abraham. Qué chistoso que en inglés lo invierten las vocales, pero es Taré, miren cómo está aquí. Y Taré tuvo 3 hijos: Harán, Nacor y Abraham. ¿Hasta ahí vamos bien? Y Abraham tuvo con Agar a Ismael, que es el padre de 12 tribus árabes. Los árabes salieron de Ismael. Dice la Biblia que ellos habitaban en el desierto. Con Sara tuvo a Isaac, ¿sí? Y con Setura tuvo a otros 6 hijos. Aquí nada más ponen al más famoso, a Madián, los madianitas. A ver, digan un personaje bíblico madianita. Jetro, suegro de Moisés, sacerdote de Madián, ¿sí? Entonces, pues resulta que el suegro de Moisés era descendiente también de Abraham, aunque por otra familia, por otro brazo familiar, no el de Isaac. Y pues Isaac se va a casar con Rebeca. Ahorita vamos a ver esta historia y van a tener 2 hijos, Jacob y después Esaú. Jacob le va a cambiar Dios el nombre a Israel, el que hace trampa, el que engaña. Esaú, el pelirrojo, o también el velludo. Eso es lo que significa la palabra Esaú. Entonces, de Jacob iban a venir las 12 tribus. Aquí nada más está con Lea, pero tuvo otras esposas. Es que no le he movido bien aquí. Ahí están. ¿Sí? Con Lea, con Bilha, con Silpa y con Raquel.
Y ahí tenemos a las 12 tribus. Así que vemos toda la genealogía. Pero esta genealogía no habría sido posible, primeramente, si Isaac no hubiera nacido. Y en segundo lugar, si no se hubiera casado con la hermosa sobremanera. Entonces, se habla de Rebeca por primera vez en este capítulo, en el capítulo 22. Y aquí tenemos un mapa, amados hermanos, de el viaje. Aquí podemos ver. Miren, este es el Golfo Pérsico. Acá abajito está el estrecho de Hormuz, que Irán anda cerrando y andan ahí, que antes estaba abierto, ¿no? Bueno, este es el estrecho de Hormuz. Y estos ríos son el Tigris, el Éufrates, el Pisón y el Avila, que se mencionan en el Génesis capítulo 2 y 3. Y entonces en esta zona, entre estos ríos, estuvo el huerto del Edén. Este es el mar Mediterráneo, mar de Galilea, mar Muerto, y el río que los conecta es el río Jordán, y toda esta es la tierra de Canaán. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que subir y por uno de los ríos ir bajando hasta llegar a Ur de los Caldeos. ¿Por qué no atravesar así? Porque esto es puro desierto, no hay agua, no habría forma de sobrevivir, y entonces ellos procuraban seguir los ríos. Bien, ese era el trabajo o la ruta que iba a seguir el criado. Rebeca nació en Ur de los Caldeos. Abraham estaba buscando una esposa para su hijo Isaac. Isaac no era tan jovencito, ya tenía 40 años, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero resulta que Isaac estaba triste porque se le había muerto su mamá. Se había muerto Rebeca. Y no se consolaba. Y entonces Abraham veía dos situaciones. Primero, que estaba muy triste, que no se reponía de la muerte de su mamá. Y hay personas a las que les cuesta más trabajo reponerse, terminar con el momento de luto, que otras. Eso es totalmente natural, ¿sí? La tanatología ayuda muchísimo, pero la fe en Jesucristo ayuda más. Porque si sabemos que papá o mamá, o los dos, eran de Cristo, no tenemos de qué preocuparnos y los vamos a volver a ver otra vez, para que juntos glorifiquemos el nombre de Dios. Entonces eso trae un consuelo fabuloso, ¿no? El saber que, sí, hermano. Dijo que se había muerto su mamá, Rebeca, Sara. Sara, se había muerto Sara, perdón, gracias hermano, gracias. Rebeca estaba ahí, todavía ni llegaba Rebeca. Entonces Sara se había muerto y estaba inconsolable Isaac. Y ya tenía 40 años. Y entonces, ahí va el siervo. Ahí está, miren, otro mapa. Ahí está el Golfo Pérsico, el mar Mediterráneo. Este es el Mar Rojo, que por esta zona atravesó de Egipto Israel. Aquí es donde se abrió el mar, ¿sí? El canal de Suez. Y entonces la ruta que había que seguir, una luna. Hay dos opiniones acerca de la luna. Y explico esto. En todos estos países de esta zona no existe la Cruz Roja. Le llaman la media luna roja, y es una luna a la mitad de rojo en lugar de una cruz roja. ¿Por qué? Porque en la época de las cruzadas, cuando Europa quería reconquistar Jerusalén, mandaban sus ejércitos, y los árabes mandaban a sus ejércitos porque se andaban peleando a Jerusalén.
A eso se le llamó las cruzadas, organizadas por los papas. Entonces, los cruzados traían en su escudo una cruz roja como el de nuestra bandera, y no es bien recibida esa cruz roja entre los países árabes. Y entonces la Cruz Roja dijo, ¿cómo la hacemos? Porque no podemos tener nuestras ambulancias con la Cruz Roja en Bagdad, ¿no? En Siria, en Jordania, en Arabia Saudita, no podemos. Pues vamos a poner una luna a la mitad, y entonces allá se llama la organización la Media Luna Roja. Pero además, ¿por qué? Hay dos posibilidades. Uno, por la forma que tiene esta parte, miren, el mar está en medio, esto es Chipre, entonces la forma como si fuera una media luna. Pero hay otros tienen otra opinión. La opinión de otros es, vean la forma de ir de Israel hasta Ur, que hoy es Irak, ¿sí? Es una media luna. Entonces, y es una media luna de agua, siguiendo ríos, lo cual representa vida en medio del desierto. Y de alguna forma es el concepto de estas organizaciones, o esta organización de ayuda, de socorro al prójimo. Así que el siervo de Abraham viaja hasta Ur. Ya hablamos de eso. Y entonces pide un milagro. Vamos, si seguimos leyendo el capítulo 24, nos vamos a dar cuenta de que hace una oración cuando llega a Ur. Este siervo dice, Señor, bueno, ya me concediste el primer milagro y es hacer ese viajezote, ya llegamos sanos y salvos. Ahora, el segundo milagro, Señor. No conozco a la familia de Abraham, no me dio fotografía, no tengo celular para traer la imagen de la familia o contactar aquí en Ur de los Caldeos, ¿cómo le voy a hacer? Y se sentó afuera de la ciudad, había un pozo. Y entonces, esto es importante, también muy importante en todo lo que es la historia, la antropología de esta zona. Miren, ¿qué era el pozo? Bueno, había dos tipos de pozos. Un pozo con aguas inertes, filtración de agua, o un pozo de aguas vivas, río de aguas vivas, que sucedía cuando hacían un pozo, un hoyo, y descubrían que hasta allá abajo pasaba un río. Eso era un río de aguas vivas, ¿sí? Y los otros pozos que se cavaban y por filtración se iban llenando de agua. ¿Qué representaba un pozo en medio del desierto? Cualquiera de los dos tipos. Vida. Vida para el ganado, vida para la gente. El pozo en toda esta región del Medio Oriente va a representar la matriz de la mujer. Por eso, en Proverbios leemos que dice, ¿por qué andarás en otras aguas o en otra cisterna, en otro pozo, si tú tienes tu propio pozo? Si no conocemos este trasfondo cultural, pues lo entendemos literalmente. Pero si entendemos que ese pozo representa a nuestras esposas, hermanos, entonces toma muchísimo sentido. ¿Por qué vas a andar bebiendo de las aguas de otra cisterna? Tú tienes que tomar de todas las aguas que quieras, eso sí, pero de tu propia cisterna.
Fíjense qué interesante concepto. Ahora, también en el pozo, y con este contexto de reproducción, tenemos que saber que era costumbre que las vírgenes salieran de la ciudad y llegaran al pozo. El pozo estaba fuera de la ciudad. Y entonces ya salían las vírgenes con sus cántaros de agua, ¿sí? Y llenaban el pozo. Tomaban agua del pozo. ¿Por qué? Primero, porque el pozo significaba lo que ya dije, ¿no? Y las vírgenes, eso es lo que tenían. Estaban listas para dar a luz, si tenían un esposo. La segunda cosa es que los jóvenes se ponían en la puerta de la ciudad a cierta hora, que era la hora a la que las chicas salían por agua. ¿Y por qué creen que se ponían en la puerta de la ciudad los jóvenes? Pues para echar ojo, para escoger a una e ir ya y decirle a su papá o a su mamá: me gustó aquella, pídemela por esposa. Era la forma, era la cultura. Y no nada más sucedían estas cosas, había horarios, fíjense, porque había otro horario en el que en la puerta se hacían negocios. Por ejemplo, en el libro de Ruth encontramos que Boaz se encuentra con el pariente lejano para ver quién de los dos iba a redimir a Ruth. Y lo hacen en la puerta. Y a veces, cuando llegaban a un convenio de tierras, algo así, se quitaban la sandalia y se la intercambiaban. Eso era como un apretón de manos, ¿no? Como la firma del contrato. Entonces en la puerta se daban todas estas cosas, pero en diferentes momentos del día. Una cosa más, para que sigamos pensando, meditando acerca del pozo, hermanos. Jesús llega a Samaria y los discípulos se van por comida y Jesús se queda en el pozo de Jacob. ¿Se acuerdan? ¿Y quién llegó? La mujer samaritana. ¿Qué hacía la mujer samaritana saliendo con su cántaro? Ya estaba grande de edad y ya había tenido un montón de maridos. Virgencita no estaba, nuevecita no estaba, ya su matriz a lo mejor había sido abierta varias veces. Y entonces entendemos que la mujer andaba de cacería y se topa con Jesús. Y Jesús le dice: mujer, dame de beber. Y ella: sí. ¿Me estás hablando a mí? ¿A poco sí? ¿Cómo tú, siendo judío, me hablas a mí que soy samaritana? ¿Qué no sabes que los judíos y los samaritanos no se llevan? Ha de haber dicho por dentro: este está guapo, ya cayó. Andaba de cacería, porque esa era la costumbre en aquella época. Fíjense qué cosas tan interesantes, ¿no? Entonces, tenemos que Rebeca sale y el siervo había hecho oración: Señor Jehová, mira, bendice mi camino, que me vaya bien, por favor. Ya me trajiste hasta aquí, no sé a quién buscar, no sé a quién hablarle. Permite que la chica que salga por la puerta, que venga al pozo. Sabía a dónde ir este hombre, por la costumbre. Yo le voy a pedir agua. Y si ella me da agua y de su corazón sale darle agua a mis camellos,
y a su caravana, Señor, esa que sea la señal de que esa es la mujer que tú has escogido para mi hijo Isaac. Y así sucedió. Le pidió a Rebeca, esto está en el capítulo 24, versículo 14. Rebeca tendría de 14 a 16 años, ya 17, 18 ya se les había ido el tren, el avión o como se diga, ya se les había pasado la edad. Ya una mujer de 20 años, no, ya era una solterona en aquella época. Entonces Raquel tenía entre 14 y 16 años y sale por el agua, llenó su cántaro en el pozo, ya se iba cuando el siervo de Abraham le pide agua. Y entonces la respuesta de ella, a ver, ahí lo tenemos, bebe, Señor mío. A ver, ¿qué notan en esta respuesta? A ver, ayúdenme. Bebe, Señor mío. ¿Conocía Rebeca al siervo de Abraham? No. Entonces era un forastero, un total desconocido. Pero Rebeca le habla de una manera agresiva, muy respetuosa. Y regresamos a esta idea de el respeto a los adultos, por muy enojados, por mucha razón que tengamos, debemos cuidar nuestras formas. Jóvenes, debemos cuidar nuestras formas con los adultos. Sobre todo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Rebeca es ya de pura entrada, no dice, ay, no sé, déjame ver, pido permiso, te presto mi cucharón o te presto mi cántaro, tú sírvete. No hablo con extraños. Responde de forma inmediata y dice, bebe, y luego dice, Señor mío, porque aunque no te conozco, tu edad merece y me hace que yo te respete, que yo te obedezca. Y esto habla hermoso de la forma de ser de esta jovencita. ¿Cómo nos gustaría que las jovencitas de hoy, de 15, 14, 17 años, que David Monroy, hermana, ¿me puede ayudar? Lo que quiera, hermano. Mi Señor. Eso sería formidable, ¿no les parece? Formidable. Pero vean lo que sigue diciendo este versículo. Bebe, Señor mío. ¿Y qué pasó? Dice, y se dio prisa para darle de beber. Seguimos en Génesis 24, ¿sí? La palabra aquí interesante es, se dio prisa. Porque, digo, hay excepciones. Pero muchos adolescentes, ustedes le hablan y, ya vente, ahí voy, ya levántate, ahorita, oye, lava el coche, ve al mandado, no, trae las tortillas, no. Obediente. Rebeca era obediente. Se dio prisa a darle agua al desconocido, lo cual también nos habla de una sensibilidad en su corazón. Lo ha de haber visto todo mugroso, no podía bañarse, ¿no? Imposible. Meses, quizás 3 meses, 3, 4 meses de viaje, feo, apestoso,
Quisiera yo ver hoy a una quinceañera acercándosele a un merolico en la calle para darle un vaso de agua o de leche, unas donitas. No es común, debe suceder, pero no es algo común. Ella se dio prisa y entonces empezamos a descubrir un panorama y todo de esta Rebeca, pero al mismo tiempo una satisfacción que ha de haber sentido este siervo de Abraham, que iba a lo desconocido, que tenía un reto que no sabía si lo iba a poder cumplir, ni siquiera sabía si iba a poder llegar hasta la tierra de Abraham. ¿Y qué tal si sí llegaba y ninguna mujer quería ser la esposa de un desconocido a 1000 kilómetros de distancia? Entonces vemos dos figuras: la figura adulta de una persona que confía en Dios y que es leal completamente, y por otro lado de una persona aparentemente inmadura y muy joven, pero que es temerosa de Dios, que es hacendosa, que es obediente, que es sensible. Fíjense qué cosa tan bella vemos aquí. Si siguen leyendo, ¿qué fue lo que hizo Rebeca inmediatamente? ¿Cómo se dirigió al pozo? A ver, díganme. A ver, David, que tiene ahí la Biblia abierta. ¿Cómo lo hizo? ¿Lo hizo caminando? Ahí voy lentamente. Ay, este señor. Apúrate, ya voy. Corrió. Se dio prisa. Corrió al pozo. Ahora, ni siquiera le dio oportunidad al siervo de decirle la segunda parte de su plan, ¿no? La primera parte es dame agua, la segunda parte es ayúdame con mis animales, ¿no? Con mis camellos. No, por iniciativa propia sacó agua para darle a los camellos y lo hace de forma rápida. Y entonces dice el versículo 21 que el siervo estaba maravillado. Y aquí tenemos la primera enseñanza para hoy. Hermano, hermana, no sé qué problema tenga usted, qué está enfrentando, qué reto. Si usted cree en el Señor Jesucristo, en Dios como su Padre y su Señor, Él le va a abrir puertas. Incluso puertas donde ni se espera que estén. Va a toparse con gente que todavía usted no conoce, pero que Dios va a mandar para ayudarle para salir de la situación en la que se encuentra. Pero tener fe. Este hombre caminó meses y cientos de kilómetros. Lo hizo con fe, creyendo que Dios iba a hacer prosperar su camino, el objetivo. Por eso, y cuando ve a Rebeca y ve que Rebeca hace todo esto, estaba maravillado. Y entonces dice en el versículo 22 que le dio un pendiente de oro y 2 brazaletes. ¿Dónde iba el pendiente? A ver, ya me dijeron que acá, pero no, en aquella época y en esa región no, iba en la nariz, como las vacas, ¿no? Pero así se acostumbraba en aquella época. Eso era belleza. El anillo de compromiso pues no iba en la mano, era una argollita en la nariz. Así se acostumbraba. ¿Cómo se le llamaba a los aretes? Zarcillos. Zarcillos en esa época. Entonces el hombre le dio un pendiente de oro y 2 brazaletes, dice el versículo 22. Y entonces este hombre le pregunta a Rebeca,
¿quién es tu papá? ¿De quién eres hija? ¿Me podré hospedar allí en casa de tu papá? Y Rebeca le responde y le dice, vente a mi casa. Ahí hay muchísimo forraje, mucha comida para tus animales y hay un lugar donde puedes posar. Versículo 25, donde puedes hospedarte. El siervo ve que Dios le ha contestado. Ya me quedé aquí yo atrasado en las imágenes, pero vayan viéndolas porque luego cuestan trabajo y me da coraje que no las ven por mi propia culpa. Miren, ahí está Rebeca. ¿Cuántas vueltas tuvo que dar para darle? ¿Quién sabe? Por lo menos. Sí, ¿cuántas vueltas? Y aparte del criado también iban otros, ¿verdad? Sí, otros más, claro que sí. Ahí está, miren, ahí tengo varias imágenes de este momento. Así es. Y entonces ahí le está dando ya los brazaletes, ahí le está dando ya la argolla esta, y él está agradecido con Dios porque le ha contestado, ha encontrado a una joven con esas características, es de la tierra de Abraham, y cuando se entrevista con la familia, se da cuenta de que son de la familia de Abraham, y en el versículo 26 y 27 le da este siervo gracias a Dios. Rebeca, muy activa, todo lo hacía rápido, todo lo hacía bien, corre a casa. Esa muchacha le gustaba correr, a casa, a contarle a su mamá, mira, me dieron 2 brazaletes, mira, contenta. También ahí se le disipa al siervo, ¿y qué tal si no quiere venir conmigo? Si sí la encuentro, todo se cumple, pero lo último y lo más difícil es, te irías 1000 kilómetros de distancia con una bola de desconocidos en medio del desierto, agresivo, para casarte con alguien que no conoces. ¿Qué tal si me dice que no? Y muchas veces, amados hermanos, somos un poquito pesimistas, ¿no? Algunos, no todos. ¿Se acuerdan de las 2 figuras del vaso medio lleno y el vaso medio vacío? Finalmente es el vaso al 50% con agua. Pero hay quien lo ve de forma pesimista y lo ve medio vacío. Pero hay quien lo ve de forma positiva, diciendo podría estar en 0%, pero 50%, qué bueno. Y lo ve medio lleno. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? ¿Cómo es nuestro carácter? Porque les voy a decir una cosa, los cristianos debemos de ser optimistas. Y les voy a decir algo, voy a predicar de ofrendas y de diezmo el próximo domingo, es muy importante, necesario. Pero voy a dar un adelantito ahorita. Dar ofrenda, dar diezmo, es precisamente esto, ver el vaso medio lleno o vaso medio vacío. Pero los que creemos que va a derramar bendiciones hasta que sobreabunde, ese vaso a la mitad lo vemos como un vaso lleno y rebosante, porque Dios bendice a aquel que le diezma y que le ofrenda abundantemente. Así que Rebeca es la respuesta a estas oraciones. Este hombre siempre fue optimista, fue positivo. Si usted cree en Cristo, sea optimista, porque el pesimismo nos lleva a la depresión, al dolor de cabeza, nos lleva al insomnio, nos lleva al estar dando vueltas. Dice el salmista que a lo largo de la noche no se puede conciliar el sueño porque estamos con el problema y nos olvidamos de echa sobre Jehová
tu carga y Él te sustentará. Nos olvidamos del Salmo 46:10. Estad quietos, tranquilos, y conoced que yo soy Dios. Dame oportunidad de hacer mi chamba. Dice Dios, con la preocupación ni me vas a ayudar, Déjame hacer la chamba a mí. Tú nada más ten fe, ora, espera en mí. Así que es una enseñanza hermosísima de este siervo, y para los jóvenes esta Rebeca es una enseñanza también, porque así deben ser nuestros jóvenes. En el versículo 31, Labán, que es el papá de Rebeca, encuentra al siervo de Abraham y le dice que ya preparó la casa y el lugar para los camellos. También la familia era así. Ya Rebeca se había corrido y les había dado santo y seña. Ahí vienen despacito, porque el Señor que me dio los brazaletes y la argolla esta, ¿sí es argolla? ¿Cómo se llamaba? El pendiente, ¿sí? Ya está viejito y viene pasito a pasito. Y entonces hubo tiempo, de tal manera que cuando llegan, todo estaba preparado. El papá ya había preparado, les dio de comer. Pero el siervo no quería comer. Tenía que terminar su tarea. Y además venía la pregunta que valía todo el viaje. Todo el viaje. Y entonces, después, no quiso comer, y entonces empieza a contar la historia de Abraham, de cómo había sido enviado hasta Rebeca, hasta Ur de los Caldeos, cómo había encontrado a Rebeca en el pozo. En el versículo 50, si ustedes se adelantan, nos damos cuenta de que tanto Rebeca como Labán son fieles a Jehová. Hay fe, hay confianza. Y le pregunta Labán a Rebeca: oye, ¿te quieren llevar, hija? No los conocemos. Hasta podrían ser usurpadores, Realmente estar usurpando un lugar. A lo mejor ni son siervos de Abraham. A lo mejor son traficantes de mujeres. Sí, ya existía eso en el primer libro de Reyes, en el capítulo número 5 y número 6. Naamán, ¿se acuerdan de Naamán, el leproso? ¿Quién fue el que mandó a Naamán a buscar a Eliseo? Una jovencita que había sido llevada por bandas que se habían metido a Israel, había sido arrancada de su casa y había sido llevada a Siria. Ya se acostumbraba a eso, ya pasaban esas cosas. Sin embargo, la respuesta de Rebeca es decir: me voy con ellos, me caso con el tal Isaac, me caso con él, con toda seguridad, con toda fe. Y uno de los sueños que tenemos todos nosotros es que nuestros hijos respondan a la vida, aunque sean jóvenes, con tal certeza, con tal convicción: creo en Jesucristo. Él va primero. Porque si son así, van a ser hijos, van a ser triunfadores en el Señor. Todavía la familia dice: oye, espérate, deja que se quede 10 días más con nosotros. Pero además el siervo ya está bien contento, ¿no? Ya dijo que sí. Y dice: no, ya me quiero ir desde ahorita. Pero si acabas de llegar, quédate 10 días, descansas. Y nosotros nos quedamos 10 días más también con nuestra Rebeca, ¿no? Con la hermosa, por dentro y por fuera. Pero el siervo insiste.
y le pregunta a Rebeca si está dispuesta a ir, y una vez más Rebeca responde sin dudar, versículo 58, sí, iré. Y aquí hay una alegoría, una ilustración. Imagínense cuando sus hijos digan, yo iré, sí iré al llamado de mi Señor. Rebeca recibió la bendición de, ahí le están dando, miren los anillitos, aunque esa no la veo de... Esta se parece a la mujer samaritana. Esa ya la veo así. Miren, esta es una foto de lo que queda de aquel lugar en Irak. Así es, todavía está Ur de los Caldeos. Ahí se piensa que estuvo la Torre de Babel. Este promontorio, ¿se dice promontorio? Son las ruinas de Babel, de la Torre de Babel. Y qué interesante. El siervo está agradeciéndole a Dios, fiel. Ahí está la Rebeca, hermosa por todos lados. Y ahí están entregando a Rebeca para que se vaya y se case con Isaac. Recibió la bendición, se fueron. No fue sola. Rebeca y sus doncellas, versículo 61, montaron los camellos, un viaje largo, extenuante, caluroso, en medio del desierto, y se fue para encontrarse con un desconocido. Aquí también hay una alegoría interesante, hermanos. ¿Usted cree en Cristo? ¿Usted ama a Cristo? ¿Ha visto el rostro de Cristo? Ahí está el ejemplo. Que vamos a Cristo, sin embargo lo conocemos. Pero un premio es que cuando estemos en su presencia lo vamos a ver cara a cara. Ahí está una representación también de la vida del cristiano. Rebeca no conoce a Isaac. Y ahí va. Y viaja. Se fue. En el capítulo 25, denle la vuelta a la hoja. Versículo 20, ya vamos a terminar. Denme 5 minutitos, amados hermanos. Dice que Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. Ya estaba madurito. Ya. Era más que tiempo. Fíjense la diferencia de edades también. Porque tenemos que pensar, por ejemplo, en María y en José. La diferencia de edades. Bíblicamente no es mala la diferencia de edades. Hoy a lo mejor hay prejuicios, pero bíblicamente no es mala la diferencia de edades. Entonces, tenía 40 años y ya para ir cerrando, pues iba llegando, dice la historia, ahí lo pueden leer de tarea, la caravana, ¿no? Que se había hecho más grande porque era la caravana del siervo, con la caravana de Rebeca, donde iban las doncellas, entonces iban hasta más despacio. Y entonces, a lo lejos, salía Isaac al camino todos los días para ver, también en una alegoría del hijo pródigo y del padre que esperaba a su hijo que viniera por el camino. Fíjense cómo hay tantas cosas, conexiones en la Biblia. Y de repente Isaac ve hasta allá que vienen unos camellitos, paso a paso, y que son un montón,
Y sale Isaac emocionado. Y entonces Rebeca ve que un joven ahí viene corriendo. Se pone romántica la cosa, y pregunta, ¿quién es ese? Ese es Isaac, con el que te vas a casar. Y se cubre inmediatamente, según aquella costumbre de esa época, cubrirse, porque se suponía que hasta la noche de bodas el novio iba a descubrir completamente el rostro de su esposa, con otro significado, que era hasta la noche de bodas donde iba a haber esta intimidad, esta relación bendita por Dios, el matrimonio instaurado por Dios. Aquí, pues en el presente, la fornicación y todas estas cosas, pues están a la orden del día, ¿no? Y los chicos, las chicas se descubren no nada más el rostro, a veces hasta su corazón lo descubre, y hay que tener cuidado con eso. Hay que tener muchísimo. Para empezar, no es algo que agrade a Dios, no es la forma en la que Dios estableció cómo deben suceder estas cosas, pero finalmente se conocieron, y al final dice que Isaac la amó mucho. Isaac la amó mucho. Es una historia hermosa. Miren, ahí está cubriéndose la carita, echándole los ojos coquetones a Isaac, ¿sí? Ahí está, llegando, se casaron, tuvieron 2 hijos, el pelirrojo peludo y el moreno lampiño. Esaú, el pelirrojo, y Jacob, el lampiño. Gemelos, pero esa es otra biografía, esa es otra historia, y fue muy feliz Rebeca. Así que aprendemos en esta doble biografía del siervo, última relación con el Nuevo Testamento. No dice nada la Biblia sobre alguna conversación al final de la misión entre Abraham y su siervo. No dice nada. Pero definitivamente Abraham quedó satisfecho. Seguramente Abraham le dijo: bien, buen siervo y fiel. Hay otra similitud entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cómo el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento? Amados hermanos, pues gracias a Dios por esta enseñanza en esta tarde. Vamos a estar de pie. No tenemos instrumento, pero vamos a cantar Mi ofrenda doy, en lo que mis hermanos, Abril recoge la ofrenda y el hermano Eleuterio hace la oración por las ofrendas. Vamos a cantar Mi ofrenda doy. Mi ofrenda doy, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy. Con mi ofrenda contribuyo a la obra del Señor. Aleluya, mi ofrenda doy. Mi ofrenda doy, mi ofrenda doy. Aleluya, mi ofrenda doy. Con mi ofrenda contribuyo a la obra del Señor. Aleluya, mi ofrenda doy. Pase, hermano Eleuterio, para hacer esta oración, por favor. Bendito Dios, te damos muchas gracias en este momento, Padre, porque nos has permitido escuchar
este estudio tan importante para tu pueblo. Gracias te doy, Padre, porque has permitido que nosotros estemos escuchando tu palabra. Pero también te rogamos que estas ofrendas que han sido depositadas por tu pueblo sean bendecidas y utilizadas en este lugar santo para la honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En ese nombre, Padre, oramos a ti, rogando que nos lleves con bien a casa. Hay muchas personas de vacaciones, cuídales. Padre, protégeles. Los intermedios están allá en Tasco, también intermedios de nosotros, los consejeros, los ancianos consejeros se fueron con los intermedios, Padre, protégeles allá. Rogamos, oh Padre Celestial, que nos cuides y que podamos vernos el sábado para las actividades, las clases de música que tenemos, y el domingo para glorificar tu nombre en el culto, Padre Celestial. Llévanos con bien, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos, Dios les bendiga.